Buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Valencia. Estoy haciendo el curso de antropología en la UNAD y vamos a explicar un concepto tan complejo como lo es la cultura. Para ello, metodológicamente tomaremos sus tres fases y las dos escuelas metodológicas que lo trabajan. Vamos a empezar con la fase concreta. ¿Sí? La escuela metodológica que lo trabaja es la materialista. Y esta define la cultura como un comportamiento que se puede ver junto con los objetos que son característicos de ella y que les permiten adaptarse a un entorno social, político y físico determinados en una sociedad. Vamos a tomar como ejemplo la etnia maorí de Nueva Zelanda. Esta etnia se pinta en el rostro unos tatuajes llamados tamocos. Esos tamocos solo los pueden tener las personas de clase alta y la clase guerrera. La clase baja no la puede tener. Entonces mire aquí que ya se está haciendo una diferenciación simplemente por un tocado que se hacen en el rostro. Cabe anotar que esto no viene de los genes, sino que pasa de generación en generación gracias a la interacción social y el lenguaje. ¿Sí? Hay una segunda fase que es la fase abstracta, la estudia la escuela materialista. Esta escuela define la cultura como algo abstracto, como su nombre lo indica, y quiere decir que se centran en modelos de comportamiento de las personas que están en una sociedad determinada. Entonces, de esta forma el antropólogo, ¿qué hace? Separa las sociedades y separa ese grupo determinado de individuos eh, eh, y lo categoriza. Por ejemplo, tomando la devoción de los musulmanes, tomando la disciplina de los orientales, tomando la alegría de los latinos. Entonces, de esa forma, el antropólogo lo que hace es categorizar y según esa observación abstracta trata de sacar una conclusión. Hay una tercera fase que es la simbólica. Aquí parece que se estuvieran devolviendo. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, y eso que esta fase es nueva, esta fase es después de las dos anteriores, o sea, empieza a partir de los años 70. Y a partir de símbolos tratan de hacer una interpretación de interpretaciones de lo que es la cultura de un lugar. Por ejemplo, en Colombia, ¿qué tomarían? El cóndor de los Andes, el escudo, la bandera, la orquídea, la palma de cera. En Estados Unidos tomarían la campana de la libertad, el águila calva, la estatua de la libertad. Entonces, con base en esos símbolos se hace la interpretación de interpretaciones, como ya lo dije anteriormente, y se puede sacar una teoría. ¿Sí? Entonces, el hecho del comportamiento humano es en gran parte producto de aprendizaje. O sea, esto no es genético, sino que es con base en el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cultura? Es aquello que todos los miembros de una sociedad determinada hacen y piensan a lo largo de toda su vida. Sin embargo, esto no se alcanza a percibir completamente. Estos modos de comportamiento se expresan oralmente por un pueblo y pueden verse reflejados o no en el comportamiento o la conducta de una persona. ¿Sí? ¿Por qué es importante la cultura para un antropólogo? La cultura para un antropólogo es importante porque le permite ampliar el espectro y, al observar la variedad de comportamientos y acciones que necesita percibir para construir una teoría. ¿Sí? Según eso, cuanto más conoce el antropólogo una cultura, más es posible que prediga la conducta de sus miembros. ¿Sí? En ese orden de ideas, ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Una sociedad es un grupo de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. Mientras que la cultura es el modo de vida de un pueblo, es intangible y solo se puede observar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se podría decir hay sociedades de animales, pero entonces estas sociedades no tienen la capacidad de crear cultura. Entonces, en ese orden de ideas vamos a definir una serie de términos. Por ejemplo, el de la enculturación, que es la posibilidad de que la cultura de una sociedad permanezca casi igual, sin apenas cambios aparentes de una generación tras otra. En este caso tenemos los indígenas del Amazonas o de cualquier etnia que todavía esté constituida, que prácticamente no tenga tanta intervención de otras culturas. ¿Sí? Tenemos el relativismo cultural, que es el hecho de que cada cultura posea rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra y por tanto única. Por ejemplo,
la religión musulmana a nosotros nos considera infieles, porque no tenemos su cultura religiosa. Y ya entre los católicos ya hay una división más grande en cuanto a religión de cada una de las culturas. Ya están los agnósticos, ya están los protestantes, etcétera. Y por último tenemos el etnocentrismo. Eso lo entendemos por la tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Por ejemplo, no hay un ejemplo más diciente que, que los nazis con la cultura de la supremacía aria, ¿sí? Entonces miren todas estas divisiones para poder hacer el entendimiento de cultura. Bueno, espero que esta pequeña explicación haya ayudado a entender lo que es la definición de cultura. Muchas gracias.